Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar a las queridísimas Baby Metal. Esta vez con un video que han publicado recientemente, entiendo que por el 15 aniversario, versión nocturna de Headbanger. Así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta canción de Baby Metal, que dice de la siguiente manera. Ok, es un poco fantasmagórico desde ya. Ahí están las cabezas de zorros, características de la banda. Y hay mucha tormenta y ahí parecía la llamada eso, ¿no? Ok, ¿cuándo arranca la música? Comienzo épico, tremendamente barroco. Fíjate que cinematográficamente es una bellísima pieza de arte, ya con lo que estamos viendo en las imágenes, ya me está gustando mucho esto. Y el comienzo es tremendamente barroco porque estamos escuchando un clave tocándose clásicamente, como si estuviéramos justamente en la época de Bach. Re menor. Y además tiene el ascenso épico al final. Estamos en re menor, va al quinto grado menor, la menor, hermoso. Después al si bemol, que es el sexto, do mayor, séptimo antiguo, primero en re menor. Hacen un final estrictamente japonés al cual ya estamos muy acostumbrados. Si no viste los otros análisis sobre Baby Metal, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Bueno, me parece que ya arrancamos con todo. Y fíjate que lo que se pone es un cuello ortopédico, claramente porque si es una canción Headbanger que es para cabecear como buenos metaleros, que sos vos, yo sé que estás acá porque vos sos metalero y te gusta Baby Metal por el metal. Claro, el cuello ortopédico es para, de tanto cabecear, no, se han roto el cuello, pero bueno. Sean suaves con los movimientos, ¿sí? El cuello es una zona muy delicada, así que pueden moverse así, pero tampoco tanto porque se van a descogotar, sino así que continuemos avanzando. Esto no sé si ya es el estribillo o qué, porque me parece que el orden esperado de las secciones de la canción están como un poco entreveradas. No sé si hay una mezcla acá entre la estética propia de Baby Metal y las películas de terror japonesas, porque están acá en Argentina conocemos a estos lugares como un sakoa. En los 90, cuando se instauraron estos, o en los 80, no recuerdo bien, pero yo los empecé a jugar en los 90 porque antes no existía, eran lugares en donde había los famosos fichines, como le decimos acá también, y se le decía sakoa porque las máquinas eran de una empresa, tengo entendido, que se llamaba Sakoa, y jugábamos ahí al Street Fighter y a todos esos videojuegos maravillosos, hermosa época. Pero no salían personas desde la pantalla así como si fuera Poltergeist. Pero bueno, veamos qué pasa acá. Algo que siempre me llama poderosamente la atención en las canciones de Baby Metal es la rugosidad, profundidad y saturación que tienen las guitarras eléctricas tremendamente metaleras, tocando por allá abajo, bien en los graves, y la voz de la cantante principal y las coristas muy delicadas, tersas, muy así parsimoniosas también, muy agudas y sin forzar en ningún momento, salvo cuando hacen esos gritos guturales que no sé si los hacen ella o los hace algún otro integrante de la banda. Si tenés información al respecto, por favor dejalo escrito en los comentarios. Pero ese contraste, esa disonancia que se produce de alguna forma en los registros entre la música muy grave y las voces de ellas muy agudas y delicadas, genera este contraste justamente tan interesante que es tan característico de ellas. Y acá tenemos una sección muy clásica tipo Build Up porque van construyendo de a poco y fíjate que se introdujo nuevamente el clave, ese teclado bien barroco que escuchamos en la introducción de la canción y que ahora se solapa junto con la guitarra eléctrica que está mucho más marcada y es tremendamente todo muy poderoso, así que cuidado con el volumen. Y fíjate que cuando ellas terminan una frase le responde el riff de guitarra, está todo muy bien condensado, toda la información está muy bien dosificada a lo largo de toda la canción y si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, recordá que puedes convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además aquellos videos análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Continuamos escuchando Headbanger por Baby Metal.
Entiendo que el grito así medio gutural, medio no, bastante gutural y perverso que escuchamos de fondo es como del monstruo ese que está saliendo de las pantallas de los fichines, que es como la chica de La Llamada, creo que era La Llamada o El Anillo, no me acuerdo, pero esa película, ya sabes a cuál me refiero, que la vi de chico y me dio muchísimo miedo y no sé si ahora me da menos miedo, pero bueno, como están cantando las baby metal, está todo un poquito más apaciguado, así que continuamos avanzando un poquito más. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Claro, bueno, así se van a descogotar enseguida, pero fíjate que toda la canción está construida en torno a dos momentos muy específicos. Uno es este, el del headbanger propiamente dicho, donde todo es muy rítmico, toda la canción es muy rítmica, pero en este caso está mucho más marcado porque entiendo que en vivo harán una coreografía como ya estamos acostumbrados a ver en Baby Metal, que acompañe el movimiento de la música, que vayan en sintonía. Y por el otro lado están las partes más cantadas, más relajadas, pero que siguen teniendo esta disonancia de registro que habíamos mencionado previamente respecto de la música muy grave y las voces de ellas muy agudas y delicadas. Bueno, parece que la de La Llamada enloqueció jugando a los fichines, perdió en el Street Fighter y se pudrió todo porque empezó con los gritos guturales y es momento de salir corriendo, así que alejate del televisor porque o no atiendas el teléfono si alguien te dice 7 Days porque por ahí no es. Pero más allá de todos los chistes convenientes del caso, seguimos en la misma sintonía de antes. Fíjate que parece que no puede haber un nivel más de emoción o de agresividad en la música y de repente cada sección conforme avanza la canción parece que hay más y más y más y eso es maravilloso porque es como que no tienen techo básicamente. Y fíjate que en esta parte lo que ocurre, como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. La voz de la cantante está radializada, está convertida como en una voz de radio. Para hacer esto lo que se hace es cortar los graves y los agudos de la voz para que quede todo en el medio y suene radial, justamente como si lo estuviéramos escuchando a través de una radio. Y otra vez volvió el teclado barroco que habíamos escuchado en la introducción y en una de las estrofas, haciendo que todo tenga esta cosa es medio inentendible por momentos, porque en cuanto a las secciones son muy dispares. No es que viene estrofa, estrofa, estribillo o estrofa, estrofa, puente. Viene una estrofa, después viene un puente, después viene una sección nueva, después aparece una suerte de solo de guitarra, pero que en realidad es para acompañar la rítmica del baile de las baby metal. Es buenísimo. Lo que claramente tenemos que destacar de Baby Metal es que tienen un nivel de epicidad tremendo siempre y todo suena muy angelical y demoníaco a la vez. Es este mismo contraste que me parece que hace muy característica a su música y cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Vamos a seguir analizando retazos de la canción, me gusta mucho. Una vez termine el video le voy a escuchar de corrido pero a un volumen medio. Si todavía no lo hiciste, baja un poquito el volumen porque rompe todo. Algo que me gusta de Baby Metal también es que logra combinar este sonido metalero bien de los 80. La referencia que se me viene inmediatamente, por lo menos acá en Argentina, es Rata Blanca, que fue la cúspide del metal argentino o del heavy metal, si se quiere. Podemos discutir las variantes del caso, pero en resumidas cuentas está dado sobre todo por la agresividad, pero a la vez la precisión que tienen las guitarras para hacer cada una de las cosas, ya sea una guitarra rítmica que está marcando los acordes, o cuando marcan esa sola nota, pero muy grave para generar este ritmo tan abrasivo, o bien cuando se entrelazan, como escuchamos recién, una melodía que desciende y la otra que sostiene arpegiadamente el ritmo de la canción. Maravilloso todo. Bam, 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 bam. Creo que ya escuché esta canción antes, no lo recuerdo, honestamente. No sé si analicé una versión en vivo o la versión de estudio. No entiendo el contexto tampoco de esta publicación. Si puedes ayudarme a entender un poquito más de qué va esto, cualquier información sobre Baby Metal es más que bienvenida debajo en los comentarios. Sobre todo porque este video está llegando a su fin. La canción Headbanger de Baby Metal en esta versión del 5º aniversario de la noche finaliza de la siguiente manera.
Distorsión mega épica para finalizar esta maravillosa pieza de Baby Metal. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a este maravilloso grupo japonés. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.